Bueno, el tema que nos convoca hoy puntualmente, quiero ver si se ve bien, si todos pueden ver y si se escucha bien, me gustaría tener un retorno en relación a eso. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve muy bien la presentación. Bueno, perfecto. Bueno, el tema de hoy es un poquito empezar a revisar qué significa decanular pacientes crónicos. Para ponernos en contexto, todos intuyo o infiero que sabemos lo que es una traqueostomía, que es una incisión en la cara anterior de la tráquea, que se utiliza como una vía aérea artificial alternativa o accesoria en aquellos pacientes que necesitan ventilación mecánica prolongada o aquellos pacientes que por algún motivo no pueden proteger su vía aérea y en los casos agudos por alguna obstrucción aguda o crónica de la vía aérea en la cual la implementación de la traqueostomía representa directamente salvar su vida. Tener una traqueostomía tiene muchas ventajas y muchas desventajas y no es gratuito tenerla. Si bien es un dispositivo que nos permite salvar la vida, hay muchas, digamos, situaciones colaterales que van a representar en algunas funciones específicas de los pacientes una dificultad o un retraso en su desarrollo. Si bien como efectos positivos podemos encontrar que el uso de traqueostomía disminuye el espacio muerto, nos permite manejar mejor las secreciones, está descrito que en pacientes con ventilación mecánica prolongada facilita el weaning, facilita la movilización de los pacientes con todo lo que ello conlleva en la prevención de la polineuropatía del paciente crítico, el mayor confort, los pacientes traqueostomizados que están ventilados durante mucho tiempo utilizan menor analgesia y sedación, y por ser una vía que se encuentra por debajo de la laringe, también disminuye el daño que se puede provocar en la laringe por la presencia de un tubo endotraqueal durante mucho tiempo. También lo que nos permite es puntualmente en estos pacientes con weaning prolongado y estos pacientes crónicos, nos permite digamos, la instalación de un protocolo de weaning un poquito más flexible, donde no se utiliza solamente los 30 minutos o los 60 minutos de ventilación espontánea para desvincularlos, sino que son pacientes que en general terminan teniendo protocolos más personalizados. Ahora, ¿cuál es el costo? Estos serían todos los beneficios. ¿Cuál es el costo de esto? Tener un dispositivo por debajo de la laringe genera como el efecto pesa, con lo cual lo que empieza a suceder es que hay mayor dificultad en la elevación de la laringe y en los movimientos fisiológicos que tiene la laringe en procesos tales como, por ejemplo, algo tan simple como tragar saliva. La no utilización de la laringe durante periodos prolongados debido a la presencia de la traqueostomía, lo que genera también es que empieza a desensibilizarse la vía aérea superior. Deja de tener ese pasaje de aire y todos los receptores comienzan a letargarse, con lo cual se empieza a perder propiocepción de la región. Y por otro lado, desaparece la presión subglótica, que es una presión fisiológica positiva que se genera por el cierre de las cuerdas vocales, que también facilita la deglución y la fonación. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos insertar esta situación en el contexto de los pacientes crónicos? La mayoría de nosotros, infiero, y también ha sido mi caso en su momento, venimos de pacientes críticos, donde quizás las decisiones se toman con mayor velocidad. El paciente crónico es un paciente pluripatológico, aunque haya sido internado en cuidados críticos por un único diagnóstico. La presencia prolongada en un lugar como es una internación, en una sala de cuidados críticos y después el pasaje a cuidados progresivos, genera una sumatoria de comorbilidades que nos hace definir a estos pacientes muchas veces como pacientes crónicamente críticos, que es el nuevo concepto que se maneja fuera de las terapias intensivas y en los centros de rehabilitación y de weaning, donde tenemos pacientes quizás ventilados durante mucho tiempo, que nos cuesta mucho sacarlos del respirador y que permanecen con vía aérea artificial meses e inclusive hasta años.
Un poquito para seguir poniéndonos en el contexto del tipo de paciente del que vamos a hablar de los pacientes en la mayoría, y voy a hablar un poco de lo que nosotros hemos recibido o recibimos en el centro de rehabilitación donde yo trabajo. Tenemos muchos pacientes con polineuropatía de paciente crítico. Inclusive, si nos ponemos ahora en contexto pandemia, post-pandemia, Dios quiera, hemos recibido gran cantidad de este tipo de pacientes, pacientes que han tenido ventilación mecánica prolongada, que han sido pronados, con lo que implicó tener una vía aérea artificial y la posición de prono de estos pacientes. Pero si nos ponemos a pensar, esta debilidad del paciente crítico no es un concepto tan antiguo. Desde el año 93 se define a el paciente con polineuropatía del paciente crítico, a pacientes que tienen una debilidad neuromuscular generalizada que no tiene otra causa que no sea el haber estado en cuidados críticos. Esto no es lo mismo que tener un paciente cuadripléjico, no es lo mismo que tener un ACV. Y esta patología, digamos, impacta en la calidad de vida de los pacientes. En épocas normales o en épocas prepandemia, digamos que en mi caso particular, del centro donde yo trabajo, la mayoría de los pacientes que nosotros recibíamos eran ACV. Y en segundo lugar, politrauma, trauma de cráneo y lesionados medulares. Estos pacientes que han tenido un progreso o una situación grave en su estado de vida, en la cual ha peligrado su vida y han estado en terapia intensiva, lo que nosotros recibimos son pacientes traqueostomizados con una patología de base, a la cual en muchos casos se le agrega también las condiciones del paciente polineuropático, paciente crítico polineuropático. Tengamos en cuenta que a largo plazo un paciente crítico nos va a llegar a nosotros, al centro de rehabilitación, para hacer el weaning o para planear el protocolo o el proceso de decanulación del paciente con todas estas consecuencias. O sea, cuando yo tengo un paciente con ACV y es que estuvo 2 o 3 meses internado por lo que sea en cuidados críticos, no voy a recibir solo un ACV. Voy a recibir un paciente que, más allá del ACV, seguramente va a tener deterioradas sus funciones neuromusculares, su función pulmonar, el estado físico general, el estado psíquico, el estado cognitivo. Esta cuestión de que la terapia intensiva muchas veces los pacientes no saben qué día es. En época COVID, pacientes que han perdido el contacto con sus familiares y seres queridos o que han tenido un contacto muy esporádico, el deterioro cognitivo que eso conlleva, con un gran detrimento de la calidad de vida y de los vínculos personales y familiares, que también lleva a un deterioro cognitivo que a veces cursa con delirio o con excitación psicomotriz. ¿Por qué explico todo esto antes de empezar a hablar de decanulación? Porque tenemos que pensar al paciente pluripatológico, al paciente crónico de centro de rehabilitación, como con una condición mucho más compleja de abordar que la del paciente solo de terapia intensiva. Y al hablar yo de paciente de complejo de abordar, estoy hablando de que es necesario e imprescindible la intervención de muchas áreas de la rehabilitación para poder llevar con éxito un protocolo de decanulación adecuado en estos pacientes. Y con esto hablo de la intervención no solo de kinesiología, sino de kinesiología motora, kinesiología respiratoria, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería, digamos, todas las áreas participan cuando se decide iniciar el proceso de decanulación de estos pacientes. Básicamente por esto, por los que les muestro acá. Estos pacientes tienen deterioradas casi todas las áreas de lo que nosotros definimos como salud. Esto sería un clásico paciente de centro de rehabilitación. Fíjense que son pacientes que están canulados, que están en proceso de weaning, que están con la vía aérea artificial, que tienen un deterioro funcional generalizado que sobrepasa el diagnóstico de ingreso. Y esto es lo que tenemos que empezar a pesquisar y a chesquear en estos pacientes. No es solo el diagnóstico de ingreso, es el diagnóstico de ingreso y toda la funcionalidad deteriorada por la internación prolongada. Entonces, tenemos pacientes con deterioro físico, con deterioro cognitivo, con deterioro emocional. Entonces, esto determina la necesidad, sí o sí, de la poliintervención, de la transdisciplina que supera el concepto de multidisciplina.
Estos pacientes muchas veces están con traqueostomía, con sonda, cuando lleva mucho más tiempo directamente están alimentados por una gastrostomía, y nosotros tenemos que empezar a plantear cuáles son las posibilidades y las potencialidades de estos pacientes para poder programar una decanulación exitosa. ¿Qué sucede con la vía aérea artificial? Tenemos que tener en claro que aproximadamente el 67% de los pacientes con vía aérea artificial va a tener algún tipo de complicación precisamente en esa vía aérea artificial, desde granulomas, desde estridor, desde colapso dinámico, desde superposición de cuerdas vocales. ¿Por qué pongo esto como primer punto? Más de la mitad de los pacientes, o sea, 1 cada 2 por lo menos va a tener alguna dificultad, ya sea mecánica o anatómica secundaria a la vía aérea artificial, que va a generar que el proceso de decanulación tenga que tener un cuidado especial. Esto se relaciona básicamente con el tiempo de permanencia en la internación, en ventilación mecánica, y con el tiempo de permanencia que tiene esa traqueostomía. ¿Sí? Es probable que la tasa global de complicaciones que tengan estos pacientes traqueostomizados estén relacionados con el score de fragilidad del paciente o el score de Charlson. Esto igual no representa que sea necesaria una endoscopía rutinaria para una decanulación exitosa. Y yo sé que esto puede ser controversial para algunos centros donde disponen de la endoscopía como método diagnóstico para observar una alteración en la vía aérea. Yo me voy a parar, o sea, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer las endoscopías, pero yo me paro en la situación de que en algunas regiones y en algunos lugares del país la disponibilidad de este estudio no lo tenemos con la frecuencia que correspondería. Entonces, nosotros trabajamos, y esto lo hablo en el caso de mi centro especial, con mucha evaluación clínica para poder resolver estas cuestiones, muchas veces sin la presencia de un endoscopista que nos dé un diagnóstico anatómico de situación de ese paciente. Entonces, perdón, ¿qué es lo que nos sucede si vamos a hablar vinculado a la deglución? ¿Qué es lo que sucede en un paciente con vía aérea artificial? Lo que sucede es que por falta de estímulo se reduce la respuesta motora de la laringe. Esto es una dificultad para decanular un paciente. Y es una dificultad porque el manejo de su lago faríngeo suele estar alterado. Tiene menor el movimiento de elevación y anteriorización de la laringe, y además es menos efectivo la apertura del esfínter esofágico superior, básicamente por falta de uso. Acá tenemos toda una serie de situaciones vinculadas a estos pacientes que tienen que ver con el desuso. Por lo tanto, fíjense, atrofia muscular de las terminaciones nerviosas de la región glótica, o sea, ¿en qué me tengo que parar? ¿Dónde me tengo que posicionar frente a estos pacientes? En pensar en que toda el área oro, laringo, faringeo, traqueal va a estar con un deterioro funcional que, más allá del diagnóstico de la patología del paciente, también va a tener un gran efecto, que es el deterioro por desuso. Siguiendo un poco, y a mí me gusta mucho esta clasificación del licenciado Cámpora y de la licenciada Falduti, a quienes a Horacio le agradezco estar presente en esta conversación, y me da como cosita conversar adelante de él, ¿no? Pero la verdad que la clasificación de decanulación es muy interesante. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos posicionar frente a qué tipo de paciente yo me estoy planteando esta decanulación. Cámpora y Falduti describen y clasifican la decanulación de los pacientes en 3 grupos. La decanulación simple. Esta decanulación simple es aquella decanulación que en general hacemos en cuidados críticos, en pacientes que han utilizado vía aérea artificial durante pocos días, durante poco tiempo, y donde rápidamente nosotros podemos observar la evolución positiva con evaluación de Blue test, con evaluación de pico flujo tosido, de manejo de secreciones, y son pacientes rápidamente decanulables y que en general no generan grandes dificultades. Después tenemos la decanulación compleja. Denominamos decanulación compleja a aquellos pacientes que ya son más crónicos y en general, por evaluaciones, ameritan
la necesidad de una evaluación endoscópica. Y este tipo de decanulación compleja puede darse tanto en un área crítica como en un área crónica. Y en tercero, el gran grupo de pacientes, al menos del que nos vamos a tratar de meter acá en esta exposición, es los pacientes que se clasifican dentro del grupo de pacientes de decanulación compleja y poco habitual. Este tipo de decanulación suele hacerse en áreas crónicas y son pacientes especiales. Esto es, por ejemplo, un paciente con trauma cervical, que puede llegar a ser un paciente que inicialmente tiene su laringe indemne, no es una ACV, pero que por otras cuestiones vinculadas al manejo de secreciones, a su capacidad para toser, a su fuerza respiratoria, que ya vamos a ir viendo las distintas evaluaciones, nos va a llevar más tiempo, nos va a llevar un trabajo más de reeducación y de rehabilitación, no solo del espacio orolaringo, faringo traqueal, sino también de todo lo que significa tronco, cuello y musculatura torácica y el core, que nos va a ayudar muchísimo a que estos pacientes tengan una tos eficaz. Si vamos a hablar de decanulación simple, esto sería un ejemplo, el trabajo de O'Connor del 2010 que presenta un protocolo muy simple de decanulación en el cual lo que primero tenemos que tener en cuenta es que el paciente claramente no necesite más ventilación mecánica. Una vez que consideramos al paciente desvinculado de la ventilación mecánica, se le hace una prueba de oclusión de la cánula de traqueostomía, desinflando el balón. Si el paciente tiene un estado mental adecuado, una tos efectiva y un buen manejo de sus secreciones, los pacientes son rápidamente decanulados con un blue test y una adecuada tolerancia a el tapado o a la oclusión total de la cánula de traqueostomía. En el caso de que esto no sucediera, cuando el paciente no tolerara la oclusión del tubo de traqueostomía, sí se empezaría a pesquisar cuáles podrían llegar a ser los motivos por los cuales el paciente no tolera y sí estaría indicada la realización de una evaluación endoscópica, una fibroscopía, para poder evaluar si hay algún problema en las cuerdas vocales, colapso dinámico, edema, etcétera, que pueda ser tratado y revertido para después volver y lograr la decanulación del paciente. Y voy a insistir en esto. Los pacientes neurológicos que reciben ventilación mecánica y que han sido traqueostomizados no se comportan de la misma manera de los pacientes que han sido traqueostomizados en un contexto de únicamente insuficiencia respiratoria aguda o en la reagudización de una insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo, un EPOC. Por lo tanto, requieren protocolos específicos y ya casi diría personalizados para poder retirar la cánula de traqueostomía. Y es acá donde nos estamos metiendo en el contexto de esta exposición. Podemos predecir, entonces, la duración del proceso de decanulación y en realidad no es predecible en cuanto a días. Lo que sí podemos predecir es que hay pacientes que según las condiciones con las que ingresan al centro de rehabilitación, y después vamos a ir hablando de situaciones puntuales, como ser el tiempo de ventilación mecánica, la patología de origen, si ha tenido otras comorbilidades, la edad, tenemos que entender que estos pacientes van a estar muy propensos a la fatiga muscular, van a tener pérdida de fuerza muscular generalizada. Hay un tema que tenemos que evaluar también, es la formación del personal que va a participar en el proceso de decanulación. Y no hablo solo de los kinesiólogos ni de los fonoaudiólogos, sino también de enfermería. Digamos, cuando nosotros empezamos a trabajar en el proceso de decanulación de un paciente completo, esto no es ítem exclusivo de un área específica. Acá podemos llegar a tener fallas en las decanulaciones de los pacientes porque el resto del equipo no está compenetrado con el protocolo. Por lo tanto, yo propongo, y creo que esta charla tiene ese objetivo, que
todas las áreas de rehabilitación estén comprometidas en el momento en que se realiza el trabajo para generar un proceso de decanulación. Desde la terapista ocupacional, que haciendo trabajar al paciente sentado en la silla de rueda, puede observar si empieza a aparecer fatiga en un paciente que estamos probando con cánula tapada, hasta el enfermero que te avisa a las 2 de la mañana que el paciente que le pintamos la boca de azul a las 3 de la tarde le está aspirando secreciones azules. Digamos, si no todos conocen cuáles son las etapas de estos procesos, hay alarmas que van a pasar desapercibidas. Y esto claramente va a trabajar en detrimento del paciente. Para ir más al punto, ¿cuáles serían los 4 puntos que sí o sí tengo que tener en cuenta para empezar a planear una decanulación? Y los 4 puntos son que el paciente esté desvinculado de ventilación mecánica, el manejo de la saliva, el manejo de las secreciones bronquiales y de la tos, y la permeabilidad o indemnidad de la vía aérea del paciente. Esto es, cuerdas vocales móviles, cuerdas vocales que no estén aducidas y que provoquen una obstrucción al flujo aéreo del paciente, que no tenga colapso dinámico, es decir, alteración en las características del tejido de la tráquea que genera una obstrucción cuando el paciente genera presión negativa al respirar. Digamos, serían como los 4 puntos básicos frente a los cuales yo me paro para decidir, bueno, acá arrancamos. Y la pregunta es, ¿cómo arrancamos? Esto sería más o menos un resumen de las cosas básicas o mínimas que yo debo evaluar en estos pacientes complejos, crónicos, canulados, pluripatológicos, que serían la capacidad tusígena, la deglución, la tolerancia a la oclusión, la cantidad de secreciones, algunas técnicas para lograr estos 4 primeros objetivos, y después vamos a cerrar con algunos predictores de decanulación. Para evaluar la capacidad tusígena, básicamente nosotros tenemos que entender que cuando un paciente tose, lo hace para proteger su vía aérea, y que en este acto de toser intervienen los músculos abdominales, los músculos respiratorios, interviene la indemnidad de la laringe, la capacidad de las cuerdas vocales de cerrarse y la capacidad de generar una presión positiva inicialmente a glotis cerrada para aumentar ese flujo expiratorio que nos va a permitir limpiar la vía aérea. Entonces estamos hablando de abdominales, estamos hablando de diafragma, estamos hablando de un tórax bien posicionado, estamos hablando de cuerdas vocales suficientes, y estamos hablando de una región de cuello bien sostenida, o sea, un buen control de cuello que permita darle sostén a las 4 fases de la tos, que serían, inicialmente tenemos el estímulo irritativo, que en este caso serían las secreciones, el proceso de inspiración profunda, el proceso de compresión con cierre glótico, que va a ser lo que va a permitir la fase de expulsión en el momento en que súbitamente las cuerdas vocales se abren y sale el alto flujo de aire expirado que conlleva consigo las secreciones de los pacientes. Si esto tiene en alguna de sus fases una falla, tenemos que plantearnos que ya estamos frente a una decanulación realmente dificultosa y que vamos a tener que trabajarla para poder lograr el éxito. ¿Cómo podemos evaluar la tos? En realidad hay un método que es el que utilizamos nosotros, que es el pico flujo tosido. El pico flujo tosido puede ser medido, en el caso de los pacientes traqueostomizados, lo medimos a nivel de la cánula de traqueostomía. Entonces acá no tenemos cierre glótico, y esto que denominamos pico flujo tosido sería lo que estamos midiendo, en realidad sería el pico flujo de ese paciente canulado. Y somos un poquito más tolerantes en los puntos de corte para predecir si ese paciente va a poder manejar sus secreciones o no. Un pico flujo tosido de 160 litros por minuto y mayor a 60 litros por minuto en cánula, pues son pacientes que serían candidatos a la decanulación. Entonces, ¿cómo medimos el pico flujo tosido? En algunos pacientes, por ejemplo, en los que ya hemos desinflado balón y tenemos cánulas pequeñas, lo hacemos, lo medimos a nivel de la boca, con la cánula tapada. Y lo que se realiza es colocar la máscara, ahora vamos a mirar, y
hacerlo toser en muchos casos a través de una máscara. Acá es importante tener en cuenta que hay pacientes en los cuales medir el pico flujo tosido en la boca es difícil por otras condiciones. Por ejemplo, por la coordinación, porque son pacientes muy adelgazados en los cuales la máscara hace que pierda aire por los costados, entonces parte de ese flujo que quiero medir se pierde porque sale por fuera de la máscara. Tenemos pacientes, por ejemplo, con parálisis facial que no tienen un cierre adecuado de la boca. Entonces, esto también me va a determinar que se pierda aire y parte de ese pico flujo que estoy midiendo también se va a estar perdiendo. Esto sería uno de los dispositivos que se utilizan para medir el pico flujo tosido o el pico flujo de los pacientes. Fíjense que es una máscara desde las que se utilizan como máscara de resucitación. Hay algunas que son más cómodas, que se pone en el rostro del paciente, al paciente se lo hace toser y acá se mide el flujo con una escala en litros por minuto. Ahora bien, si el paciente no responde claramente o no comprende la consigna de cuando yo le pido toser, ¿esto significa que yo no puedo evaluar al paciente? Definitivamente no. Nosotros podemos utilizar la tos refleja, o sea, generar un estímulo que genere un reclutamiento de fibras y que el paciente tosa, para poder medir el pico flujo tosido de estos pacientes. Y es en realidad que nosotros hemos tenido algunos pacientes con un deterioro de comprensión, con afasia de comprensión, en los cuales también hemos logrado y hemos podido medir y evaluar la progresión de su fuerza tusígena para llevarlo a la decanulación a través de la estimulación de una tos refleja, que recluta fibras musculares y que nos es funcional en el momento de evaluar la progresión de estos pacientes. Acá tenemos un cuadro para tener aproximadamente, ¿sí?, los picos flujos tosidos que deberíamos tener en cuenta de los pacientes para plantear la decanulación. Y acá me paro a aclarar que no es la única medida que hacemos, es una medida más en el contexto de un abordaje multifactorial de estos pacientes de decanulación difícil. Entonces, ¿qué podemos ver? Cuando tenemos un paciente con tos inefectiva, lo que tenemos que evaluar es cuál de las fases de la tos que yo nombré previamente es la que está fallando. A ver, falla el cierre glótico, falla la fuerza inspiratoria, falla la fuerza abdominal para lograr una buena capacidad expiratoria. Digamos, tengo que, aunque el paciente no tenga un diagnóstico claramente neuromuscular, me tengo que parar sobre una mirada neuro para poder entender cuál de las fases de la tos de este paciente está fallando y ponerme a trabajar multidisciplinariamente sobre eso. Y en esto se convoca a kinesiología respiratoria desde el punto de vista del manejo de la vía aérea, a kinesiología motora. Muchas veces nosotros tenemos pacientes con un core inadaptado, que no tienen buen control de tronco y que cuando logran estabilizar su tronco, en ese momento logran mejorar su fuerza tusígena, básicamente porque el diafragma tiene una buena base para hacer anclaje y poder contraerse con fuerza. Lo mismo nos pasa con los pacientes que tienen falla de la musculatura abdominal, falla de la cincha abdominal. Se trabaja la cincha abdominal y logramos mejorar la fuerza tusígena. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es fundamental hacer la evaluación de todo el eje del paciente para poder diagnosticar claramente dónde está la falla de esa fuerza tusígena y trabajar sobre ella para mejorarla. Segundo ítem que habíamos hablado, trabajar con deglución. Claramente, una de las indicaciones de la cánula de traqueostomía es la protección de la vía aérea. Un paciente que se broncoaspira, un paciente que no puede manejar su saliva, es un paciente que va a necesitar una vía aérea artificial. Entonces, uno de los ítems que evaluamos fuertemente para poder decidir la decanulación de un paciente es si traga bien o si no traga bien. Si defiende o no defiende su vía aérea, para evitar la aparición de neumonías aspirativas a posteriori. Lo que sí es interesante pensar
es que nosotros vamos a pensar en un paciente para decanular si es capaz de proteger su vía aérea. ¿A qué me refiero? Hay muchos pacientes que no son candidatos a poder deglutir, a poder alimentarse por boca, pero que no necesariamente necesitan una vía aérea artificial. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un buen manejo de su lago faríngeo porque tragan bien su saliva, pero tienen una grave dificultad en la fase oral. Entonces son pacientes que no se alimentan por boca, pero que alimentados por gastrostomía pueden ser decanulados. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? No todo paciente con alteración de la deglución tiene que estar canulado, ni todo paciente canulado necesariamente tiene trastornos de la deglución. Por ejemplo, hay pacientes con una lesión cervical alta que necesitan mantener una vía aérea artificial para manejo de secreciones o porque no tienen, porque digamos la disminución del espacio muerto les es beneficioso y que sin embargo tienen indemne su sistema de la deglución y pueden comer aunque tengan conectada, aunque sean portadores de una cánula de traqueostomía, ¿sí? Entonces, esto también es fundamental tener en cuenta. Si yo, el paciente al cual estoy evaluando, es un paciente que después de decanulado le voy a dar de comer o no. Y que le vaya a dar de comer o no, no significa que quizás ese paciente no pueda ser decanulado si tiene un adecuado manejo de sus secreciones y un adecuado manejo del lago faríngeo y de su saliva. Entonces, en esto nos estamos parando en traqueostomía y deglución. Tenemos que recordar que la presencia ya de la cánula de traqueostomía representa un anclaje de la laringe que tenemos que tratar de resolver para que ese paciente logre fuerza para lograr una decanulación exitosa y poder deglutir en el caso de que sea un paciente pasible de poder rehabilitar su deglución. También hay que tener en cuenta que hay una alteración en las presiones que se manejan cuando el paciente deglute y tiene cánula de traqueostomía. Digamos que el tema de deglución habilita toda una clase y de hecho insisto en recomendar el libro de Campore Falduti para ponerse bien al día con las diferentes condiciones de los pacientes de reeducación deglutoria. Pero acá lo que tenemos que entender es que estos pacientes no generan la presión positiva subglótica en el momento del trago porque tienen puesta la cánula de traqueostomía. Se pierde la capacidad de hacer apneas, es muy difícil hacer air sucking porque los pacientes no cierran cuerdas vocales, digamos la entrada del aire está por debajo del cierre de las cuerdas vocales y esto hace que las presiones que se manejan en el momento de la deglución estén alteradas. Entonces muchas veces hay que trabajar muy codo a codo con fonoaudiología para ir trabajando distintos ejercicios y distintos estímulos que en primer lugar el paciente logre recuperar la propiocepción del acto deglutorio. Porque acá lo que nos sucede es que falta mucha propiocepción, falta estímulo de sensibilidad laríngea, falta estimular a todos los receptores que se encuentran por encima del ostoma para que esa deglución se logre con la coordinación y en tiempo y forma adecuada. ¿Sí? Esto es un poquito más de lo mismo, tenemos que trabajar, entender que muchas veces los pacientes con traqueostomía degluten ya sea en tiempo inspiratorio y expiratorio. Nosotros normalmente en el momento que deglutimos estamos en apnea, se cierran las cuerdas vocales, baja la epiglotis y tenemos un segundo de apnea en el momento en que el bolo pasa. Cuando nosotros estamos trabajando con pacientes con cánula de traqueostomía, ese momento de apnea no existe si nosotros no se lo empezamos a pedir al paciente, si no le empezamos a entrenar al paciente a generar ese tiempo de apnea para tragar mejor. Y todo esto se logra si trabajamos bien la propiocepción, la sensibilidad laríngea del paciente, la sensibilidad bucal, la sensibilidad orofaríngea, para que pueda lograr volver a retomar la coordinación del acto deglutorio. Entonces, teniendo trabajado todo esto, ¿de qué manera nosotros objetivamos si este paciente traga o no traga bien? El clásico Blue Test. ¿A qué denominamos el Blue Test? Se pinta la lengua del paciente con
tinción azul, nosotros usamos azul de torta, que se compra en cualquier casa de cotillón, barato, simple, con un bajalengua, se le pinta la boca, se desinfla el balón. Son estos pacientes en los que vemos que tenemos la posibilidad de un adecuado manejo del lago faríngeo. No sé qué pasó, bueno, sigo. Pintamos la boca de azul y empezamos a esperar a ver qué pasa. Al pintarle la boca de azul y desinflar el balón de traqueostomía, nosotros lo que tenemos es al paciente como si tuviera su vía aérea indemne. Lo que se espera después es, se aspiran secreciones por la cánula de traqueostomía y se denomina al blue test negativo cuando nosotros no aspiramos color azul a través de la vía aérea. Esto es, blue test negativo significa que la prueba es buena, que el paciente está aprobando esa prueba. Blue test positivo significa que al paciente yo le he sacado líquido o saliva o secreciones azules de la vía aérea y esto está significando que aquello que yo le puse en la boca al paciente le está pasando, el paciente se está broncoaspirando y ese azul está pasando a la vía aérea, lo cual nos determina que tenemos que volver a inflar el balón, volver a separar la vía aérea de la vía digestiva y seguir trabajando para mejorar este proceso. Esto es la manera en la que se realiza un blue test. Fíjense, se le pinta al paciente con azul de metileno, nosotros utilizamos colorante de torta. Y en el caso del blue test que denominamos positivo, es cuando a través de la cánula de traqueostomía, no sé si se ve bien con la flecha, observamos que las secreciones del paciente viene azul, ese azul que le pusimos en la boca, lo cual significa que el paciente se está broncoaspirando. Esto sería más de la muestra. Lo que nosotros hacemos muchas veces con los pacientes es no solo pintarle la boca, sino probar distintas consistencias de alimento para lo que se denomina un blue test modificado, para realizar, para comprobar que el paciente no se aspira su propia saliva, pero tampoco se aspira otras consistencias. Acá voy a hacer un salto y un paréntesis para decir que hay un estudio que es la videodeglución, que es el gold standard para poder nosotros saber si un paciente se broncoaspira o no se broncoaspira y poder saber en qué fase de la deglución tenemos problemas y podemos saber si hay retención de alimento en alguna zona de la vía aérea superior que nos puede provocar una broncoaspiración más tardía, pero no siempre está disponible en todos lados. Entonces, yo acá estoy planteándome una situación no ideal. Cuando tenemos y disponemos de un estudio de videodeglución, una videofluoroscopía, la verdad que el gold standard para evaluar la deglución en estos pacientes es la videodeglución o el FES, que es la evaluación endoscópica del momento de comer del paciente, donde se ven las distintas fases de la deglución in vivo, en el momento en que le estamos dando de comer del paciente. Pero insisto, esto no siempre está disponible en todos los lugares y yo lo que quiero transmitirles a ustedes es que si nosotros evaluamos muchas cosas, podemos ir progresando con los pacientes de manera segura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces ha pasado que en lugares donde el equipo no está compenetrado con el proceso de decanulación del paciente, directamente se prueba con una cucharada de alimento o le piden a la familia que traigan un chupetín y que empiece a chupar un chupetín. Si el paciente maneja mal la saliva y se broncoaspira y yo le doy un chupetín, el paciente se está aspirando la saliva con el dulce que tiene o con el caramelo que tiene el chupetín. Si yo arranco con una cucharada de alimento para probar a ver si traga bien y el paciente no traga bien, ese alimento penetró la vía aérea y se va a instalar en el pulmón. Entonces, insisto, es muy importante hacer una evaluación cognitiva del paciente, ¿sí? Que pueda comer no significa que pueda respirar sin traqueostomía. Y vuelvo a lo que les dije antes, no todo paciente traqueostomizado tiene contraindicación de comer, ni todo paciente que tiene contraindicación de alimentarse por vía oral tiene que permanecer traqueostomizado, ¿sí? Tenemos que evaluar cada caso en particular. Una vez que evaluamos capacidad oxígena, evaluamos deglución,
Lo que tenemos que evaluar ahora es la tolerancia a la oclusión. Es tapar la cánula y ver qué pasa. Y acá, chicos, es medir, medir y medir. ¿Qué vamos a medir? Ya hemos medido pico flujo tosido, ya hemos medido tiempo de tolerancia en el blue test, a ver si se aspira o si no se aspira. Medimos saturación, medimos signos vitales cuando hacemos estas evaluaciones. Tenemos que evaluar si estos pacientes, cuando le tapamos la cánula, cuando le hacemos hacer estas pruebas, desaturan, generan algún tipo de insuficiencia. Digamos, todos los criterios clínicos generales son evaluados de manera constante por todo el equipo mientras el paciente se encuentra en proceso. Si no tengo manómetro en centímetros de agua, puedo utilizar manómetro del tensiómetro y hacer el cálculo y trasladar el cálculo. La dificultad que tengo cuando yo manejo un manómetro en milímetros de mercurio es que la escala es diferente y que los manómetros de milímetros de mercurio lo que no tienen es para medir presión negativa. Entonces esa sería una presión que yo no voy a poder medir, pero sí me sirve para medir fuerza tosígena, para medir presiones positivas, y en el caso de que yo no tenga un manómetro en centímetros de agua, puedo empezar a familiarizarme con la utilización de los manómetros para ver cómo se maneja el paciente. Y acá vemos mediciones de presión inspiratoria, mediciones de presión expiratoria. Yo con esto voy evaluando la fuerza que tiene el paciente cuando lo estoy trabajando. Y acá es importante tener en cuenta que hay algunos pacientes, como por ejemplo un paciente con miastenia gravis, que son pacientes que a veces a lo largo del día y según la medicación van a tener variabilidad en su capacidad, en su fuerza inspiratoria y expiratoria y en su fuerza tosígena. Entonces, muchas veces hay pacientes que los tengo que medir en distintos momentos del día y hacer una curva de fuerza, porque yo de esa manera, quizás al paciente a las 9 de la mañana, recién levantado, recién posicionado, le mido una presión que no es la misma que le tomo a las 8 de la noche, después de haber hecho su sesión de TO, su sesión de fono, su sesión de kinemotora, donde el paciente empieza a perder fuerza muscular y con la pérdida de fuerza muscular general también pierde parte de su capacidad tosígena. Entonces, tengamos en cuenta la patología del paciente, porque a veces es interesante establecer las diferencias de mediciones y alternancias de presiones que el paciente lleva durante el día, por un lado, y también los cambios que pueden acontecer cuando a veces se cambia la indicación de la medicación en estos pacientes, como puede llegar a ser en un paciente con miastenia al que se le está titulando la medicación. ¿Qué más medimos? Medimos presiones con presión inspiratoria y presión expiratoria. Estoy midiendo fuerzas musculares. Recordemos que estoy midiendo fuerza muscular en una sola repetición. Esto no significa resistencia, significa una única medición, significa una Pimax, es una prueba de potencia. Yo tengo que poder trasladar esto a que tolere esas presiones fisiológicas durante el día, y también puedo medir otras cosas como son la presión traqueal y la presión subglótica. ¿Para qué me sirve poder medir esto? Fíjense, esto es un modelito, no es en un paciente claramente. Agregamos una vía donde nosotros a través del puerto subglótico que tiene la cánula de traqueostomía podemos insuflar aire y ver qué presión subglótica tiene el paciente. ¿Para qué? Nosotros habíamos hablado que la presión subglótica es necesaria para lograr una buena deglución. En este sector que estoy marcando con la flecha, en el momento de tragar tiene que haber una presión positiva, ¿sí? Que se pierde cuando el paciente tiene el balón inflado, porque por acá no pasa aire. Si yo paso aire por la terminal subglótica y mido acá, o sin pasar aire, desinflo el balón y hago tragar al paciente, yo puedo empezar, con cánula tapada, yo puedo empezar a medir la presión subglótica que tiene este paciente y poder empezar a ver si voy a tener alguna falla en la deglución en esa fase puntualmente. Otra cosa que me permite medir la presión traqueal es ver si en el momento de la respiración del paciente comienzan a aumentar mucho las presiones en la vía aérea. Esto me puede inferir una obstrucción que puede estar por acá arriba, me puede inferir una obstrucción o me puede inferir una baja tolerancia a la oclusión
de la cánula de traqueostomía, con lo cual voy a tener, en primer lugar, hacer una fibro para hacer algún diagnóstico de colapso dinámico o ver de qué manera puedo empezar a trabajar para lograr que esas presiones sean las adecuadas y que permitan al paciente trabajar, respirar con la cánula tapada y poder terminar de reeducarlo. A veces, simplemente con disminuir el número de la cánula de traqueostomía que tiene el paciente, este espacio que tenemos acá se hace más amplio, el aire pasa con mayor facilidad y las presiones traqueales se normalizan, y esto nos puede permitir inferir que el paciente va a tolerar sus tiempos con cánula tapada para terminar su reeducación. ¿Qué más? Paciente que no pasa estas pruebas que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar con diferentes técnicas, ¿no? Podemos hacer tolerancias progresivas al tapado del balón. Esto lo trabajamos nosotros mucho con fonoaudiología. En general, nosotros tenemos un equipo bastante ensamblado entre fono y kine, donde las coterapias son casi, te diría, rutinarias. Casi todos los pacientes tienen al menos una vez por día una coterapia con kine, donde se va trabajando no solo la musculatura supraioidea, infraioidea, la capacidad oxígena, sino que se van trabajando también la coordinación. Y en esto trabajamos con distintos ejercicios con fonoaudiología. Es importante que cuando nosotros vamos a abordar la reeducación respiratoria en el contexto de un paciente que tenemos que decanular, es primero conocer las indicaciones, si este paciente realmente es un paciente que podría llegar a ser decanulado, aunque sea difícil, aunque sea un proceso largo, poder perfilar si ese paciente es pasible de ser decanulado o no. Y es muy importante, y esto amerita también otra clase, digamos, que es conocer la mayor cantidad de tipos de cánulas posibles. No siempre podemos decanular a un paciente solamente pasando de la cánula con balón y puerto subglótico a la nada. Muchas veces necesitamos pasar por cánulas intermedias, por cánulas fenestradas, por cánulas con balón, puerto subglótico y endocánula, por cánulas fenestradas. O sea, digamos, cuanto mayor posibilidad de cánulas nosotros podamos conseguir y conocer, es probablemente que podamos lograr una mejor reeducación de este paciente y llevarlo al éxito final. También tenemos que pensar que es posible que tengamos un paciente que no sea pasible de decanulación. Entonces nosotros, cuando llegamos a ese punto, volvemos a hacer digamos, como una interconsulta entre todas las áreas para ver qué posibilidades le vamos a dar. Este paciente no va a ser decanulado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Maneja bien la saliva? ¿Lo vamos a tener con una cánula sin balón para que pueda fonar? ¿Le vamos a permitir que fone durante periodos determinados según la tolerancia evaluada? ¿Lo vamos a tener con el balón inflado durante la noche, pero el paciente, cuando está sentado y despierto, tiene una buena protección de la vía aérea y le vamos a desfuncionalizar la cánula durante el día? Digamos que las posibilidades son tantas como pacientes tengamos. Y también vamos a tener pacientes en los cuales la decanulación va a ser prácticamente imposible, y vamos a tener que buscar maneras alternativas, no solo de alimentación, sino también de comunicación. Acá tenemos pacientes con una cánula Biesalski con válvula fonatoria. Esta paciente necesita una vía aérea artificial todavía, por ejemplo, porque si bien defiende, no logra limpiar, no tiene fuerza para terminar de limpiar todas sus secreciones, pero no se broncoaspira. Entonces, con esta paciente nosotros lo que podemos hacer es mantener permeable su vía aérea a través de una aspiración de secreciones, pero ella, con esta válvula unidireccional, la paciente puede fonar, puede vincularse, y por nuestra experiencia, los pacientes que comienzan a fonar y a comunicarse, aunque sea por cortos periodos de tiempo, mejoran mucho lo cognitivo. Y esto no es un tema menor, porque a veces nosotros no podemos progresar con la decanulación porque el paciente está cognitivamente inadecuado. Pero cuando logramos saltar el paso de empezar a comunicarse, realmente es como que aparece otra etapa del paciente. Y esto es muy interesante, buscar
algún método, alguna manera de comunicación, que a veces es aire por subglótica. Bueno, esto tiene que ver todo con otro tema que sería cómo reeducar la fonación y la deglución. Pero facilitar la comunicación del paciente. Y cuando interviene inclusive la familia, a nosotros los pacientes nos dan una vuelta que suben un escalón en nuestro proceso de desvinculación de la cánula. Entonces, bueno, en lo que hablaba recién, podemos pasar por cánula con aspiración subglótica, con cánulas fenestradas, poder combinar el uso de válvulas de fonación, válvulas unidireccionales, pasar aire por puerto subglótico para que el paciente empiece a sentir sus cuerdas vocales y a fonar, aunque sea por el aire comprimido que pasa por las cuerdas vocales. Si el paciente tiene un buen manejo de su saliva, podemos empezar a pensar en cánulas sin balón, lo cual le va a permitir resensibilizar toda este área, le va a permitir fonar, y ahí sí nos vamos a poner a pensar en las condiciones definitivas para lograr la decanulación. Esto es lo que yo les hablaba, este sería la laringe en este esquema, la cánula de traqueostomía, el balón con su tutor y el puerto subglótico a través del cual nosotros pasamos aire. El aire entra por acá y al encontrarse con el balón, con o sin el balón, a veces lo desinflamos el balón, el aire va hacia arriba, acá arriba estarían las cuerdas vocales y de esa manera empezamos a trabajar la presión subglótica, la sensación de aire en este área que estaba entre comillas, digamos, como anestesiada. Y el paciente muchas veces puede fonar a partir del pasaje de aire por el puerto subglótico. Y para el paciente es importante, aunque sea emitir un sonido, volver a escuchar su voz después de meses. Cuando yo hago un interrogatorio fuera, digamos, de cualquier protocolo, yo creo que el 99% de los pacientes traqueostomizados cree que no va a volver a hablar nunca más. Entonces, nosotros permitiéndoles emitir, aunque sea un sonido gutural, les digo que el paciente les cambia la cara, porque ese es el momento en que el paciente empieza a creer que va a poder volver a hablar. Entonces, es importante poder mostrar y que el paciente perciba en sí mismo las facilidades que va adquiriendo y que la posibilidad de volver a hablar, de volver a manifestarse a través de la voz, no es algo lejano, sino que es algo factible. Aunque sea conversar, hablar y comunicarse por vía oral con cánula colocada. Entonces es muy importante poder hacer esta prueba con los pacientes. A veces, aunque no le podamos desinflar el balón, aunque sea pasarle unos litros de aire por la subglótica y que el paciente empiece a sentir que puede hablar. ¿Sí? Esto acá seguimos hablando de lo que es el trabajo con puerto subglótico, la presión que necesitamos acá, toda el área. Acá también es importante lo siguiente, fíjense, los pacientes que tienen colocada una sonda nasogástrica, tienen ocupada parte de este sector, parte del área de la encrucijada oro-laringofaringia. Entonces, digamos, la sonda nasotraqueal muchas veces dificulta o genera una incomodidad en la reeducación del paciente, pero en este contexto es un mal necesario y nosotros tenemos que entender que a veces la dificultad puede pasar por ahí, ¿sí? Entonces, en estos pacientes que necesitan un poquito más de trabajo porque no han superado con éxito todas las pruebas previas, ¿qué podemos trabajar? Las ejercitaciones que están descritas en casi toda la bibliografía. Ir eligiendo los dispositivos acorde las condiciones del paciente, la dificultad de utilización del dispositivo vinculado al estado cognitivo del paciente. A veces necesitamos dispositivos muy fáciles, a veces solamente necesitamos comenzar con aire por subglótica, que sería como un trabajo pasivo del paciente, y a medida que el paciente aumenta su nivel cognitivo y nos colabora más con el trabajo, comenzar ya con procesos más complejos y de mayor coordinación, como por ejemplo un air stacking, ¿sí? Trabajar con burbujitas, con frijol, con estimuladores volumétricos, con flujo tosido, digamos, podemos tener desde sistemas complejos o donde haya que comprar cosas hasta sistemas muy baratos como es un suero con una bombillita, chicos. Digamos, empezar a trabajar
con lo que tengamos. Y yo me paro en esta posición porque yo trabajo en un centro del interior, donde si bien ahora disponemos de todo, conocemos realidades del interior de las provincias donde no se dispone, donde uno a veces tiene que facilitarle dispositivos económicos, baratos y asequibles para lograr una reeducación del paciente. Con esto les quiero decir, la alta tecnología es necesaria. Si la tenemos y disponemos de ella, usémosla. Tenemos que saber que existe para poder pedirla, para poder justificar nuestros pedidos. Pero cuando no se consigue, disponemos de cosas baratas con las que también podemos reeducar a nuestros pacientes. Y bueno, cerrando un poquito esto, hemos más o menos caracterizado nuestro paciente crónico a desvincular de la cánula de traqueostomía, hemos caracterizado las funciones mínimas que deberíamos evaluar, hemos tratado de hacer una introducción a las técnicas necesarias para lograr una reeducación acorde a las valoraciones previas que hicimos, y ahora vamos a ver algunos predictores de decanulación, y acá nos vamos a meter un poco en digamos, en el sostén bibliográfico que un poco ampara todo lo que yo les he hablado hasta ahora. Tenemos estudios argentinos, ¿no? El grupo de Canular, de Clínica Basilea, el Hospital Pirovano, un estudio multicéntrico, donde también hemos en algún momento participado nosotros, nos hace parar frente a un análisis. Fueron 181 pacientes traqueostomizados en unidades de cuidados críticos, donde lograron decanular al 44.2% de los pacientes en una mediana de 20 días. Esto es un trabajo hecho más en cuidados críticos y algunos en algunos centros de Winning en menor cantidad, ¿no? Pero fíjense que hay 6 variables asociadas al fracaso posible de decanulación, que es sexo masculino, antecedentes respiratorios, pacientes que tengan patología respiratoria previa, antecedentes cardiovasculares, albúmina al ingreso en el centro de Winning. Esto tiene que ver con el estado nutricional. Acá también, insisto, el trabajo con las nutricionistas es muy importante. Nosotros tenemos inclusive hasta un grupo de WhatsApp entre quienes respi, fono y nutricionistas para ver cómo seguimos la evolución de los procesos de decanulación de estos pacientes. Y hay predictores independientes que nos pueden predecir la no decanulación, como el sexo masculino y antecedentes respiratorios, ¿sí? La mediana de supervivencia de los pacientes decanulados fue de 45 a 47.47 meses y los no decanulados los 10.87. ¿Esto qué significa? Que en general los pacientes decanulados tienen mayor supervivencia. Lo que también hay que tener en cuenta es que probablemente es que los no decanulados son pacientes que se encuentran más graves y por eso su supervivencia es menor. Otro trabajo interesante para tener en cuenta es una encuesta que hizo Stelfox y colaboradores publicada en la Critical Care, donde se hizo una encuesta a médicos básicamente, donde se les encuestió a ver cuáles son las condiciones que ellos toman en cuenta para decanular un paciente. Y los factores que ellos infieren son la edad, los pacientes con comorbilidades, acá podríamos pensar en score de fragilidad, la etiología de la falla respiratoria. En aquellos pacientes que han tenido dificultad para intubación, ellos determinan que quizás lo tomen como un predictor de dificultad de decanulación, el nivel de conciencia, la dificultad o no de tolerar el tapado de la cánula, la efectividad de la tos, la cantidad de secreciones, la función deglutoria, la frecuencia respiratoria y la oxigenación. Estas variables fueron catalogadas de 1 a 7 según el nivel de importancia, siendo 1 poco importantes y siendo 7 muy importantes. Fíjense que no siempre esto condice con lo que uno termina viendo en el campo. Entonces, muchas veces uno de evaluación superficial infiere que el paciente no va a ser decanulado y quizás después con un buen trabajo a mediano plazo vamos a lograr la decanulación de los pacientes. Otro grupo de pacientes controvertidos son los pacientes neuromusculares. John Bach es un médico americano que ha trabajado durante muchísimos años y ha presentado muchísimos trabajos de pacientes neuromusculares a los cuales ha logrado decanular aunque no tengan una tos adecuada y un pico flujo adecuado, ni una fuerza respiratoria adecuada, porque los ha trabajado con ventilación no invasiva
o con ventilación no invasiva a través de pipetas bucales. La verdad que el trabajo es impresionante, es buenísimo tener a estos pacientes decanulados, pero la realidad es que este tipo de trabajos hay que contextualizarlo en la disponibilidad y en la formación del personal que va a atender este paciente. Yo, como opinión personal, creo que en nosotros no están dadas las características, o al menos no en la generalidad de la población, de pacientes con una dificultad respiratoria muscular, o sea, un neuromuscular severo, que pueda mantenerse sin vía aérea artificial solamente utilizando cough assist y modos no invasivos ventilatorios para poder mantenerse sin cánula de traqueostomía. Es un tema controversial, es un tema que se realiza fuera del país con gran éxito, pero que también en los lugares donde tiene éxito hay que tener en cuenta que las características de disponibilidad técnica y de disponibilidad de recursos humanos son diferentes a las que tenemos nosotros. Acá está el estudio de canular, también factores predictores de dificultad de canulación, Díaz Belver Pablo, Darío Villalba, acá nosotros también participamos colaborando con algunos pacientes, y lo que digamos, es uno de los primeros estudios que analizaron los factores predictores de decanulación en un estudio multicéntrico que abarcó muchos centros de todo el país, o de prácticamente todo el país, donde se buscaron aquellos predictores que nos podían decir que el paciente no podía decanularse. La edad es un factor predictor de no decanulación, y esto posiblemente esté relacionado con que los pacientes más ancianos están en un peor estado general. No hallaron comorbilidades que se desarrollen con la no decanulación. Y es importante, y por eso esta charla y el mensaje que les quiero dar es darle a todos los pacientes la posibilidad de al menos ser bien evaluados para poder alimentarse por boca y para poder ser decanulados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general y por las condiciones del sistema de salud local, es más probable que un paciente decanulado se vaya a su casa que un paciente canulado. Entonces, es un objetivo de primera lograr la decanulación de los pacientes crónicos para mejorar su vida social, para mejorar su comunicación y para lograr el alta institucional. Creo que con esto ya voy cerrando. Y acá apareció un artículo que fue presentado por la gente de Santa Catalina. Siempre ha habido mucha controversia en el estado de conciencia de los pacientes y la decanulación. Siempre hemos leído en la mayoría de la literatura que paciente con Glasgow de 8 es un paciente que no protege vía aérea y que debería permanecer canulado. Este trabajo de los chicos de Santa Catalina es un trabajo muy interesante porque incluyó pacientes que tengan diagnóstico de alteración crónica del estado de conciencia. Y lo evaluaron por el Johnson, que es un test que evalúa a los pacientes en coma, en estado de vigilia sin respuesta, en estado de mínima conciencia y en estado emergido de mínima conciencia. O sea, el estado emergido de mínima conciencia es aquel paciente que ya salió, que ya empieza a tener comunicación consistente y que, digamos, salió del coma. Lo que pudieron ver es que hay pacientes que entraron con estado de vigilia sin respuesta, ¿sí?, que nunca pudieron mejorar y salir de ese estado de vigilia sin respuesta. Sin embargo, lograron ser decanulados porque tenían protección de la vía aérea. Esto es, lograban manejar adecuadamente su saliva, tenían buena fuerza tusígena, no tenían secreciones, eran pacientes que no se alimentaban por vía oral, pero lograron ser decanulados. ¿Sí? Todos aquellos pacientes que ingresaron en estado de mínima conciencia y que se les pudo retirar la traqueostomía, evolucionaron a un estado emergido de mínima conciencia. Entonces acá lo que se empieza uno a preguntar es si a veces esta dificultad de comunicación o esta mínima comunicación que puede ser favorecido por el retiro de la vía aérea artificial también no puede influir en el desarrollo de una mejor capacidad cognitiva. Lo dejo como una puerta abierta. Con esto no quiero decir que los pacientes con estado de mínima conciencia deban sí o sí ser decanulados.
Pero lo que sí les quiero decir es que tenemos que preguntarnos si realmente con un protocolo más lento, de mayor evaluación, a más largo tiempo, no pueden ser pacientes que sean decanulados y que de esta manera se les resulte más fácil ser altados, ser enviados a su domicilio con su familia, o quizás evolucionar a un estado de emergido de mínima conciencia. Este trabajo lo dejo como un gran cuestionamiento porque, digamos, empieza a abrir un espacio nuevo en la decanulación de algunos pacientes que, digamos, tradicionalmente se han considerado no decanulables. Bien, ¿qué tenemos que pensar? Dificultades para la decanulación. Pacientes que no podrían ser decanulados son los que vamos a presentar mucha dificultad, son aquellos pacientes en los que persiste la causa por la que se le realizó la traqueostomía. Por ejemplo, un tumor de base de lengua que no ha podido ser resecado. Ese paciente fue canulado para proteger su vía aérea y probablemente no sea decanulado. Una obstrucción por una masa en vía aérea superior, ese paciente no va a ser decanulado, porque el motivo de la canulación, de la cánula de traqueostomía, es poder mantenerlo con vida. El paciente va a respirar por ahí y por encima de eso no. Pacientes que tienen tejido de granulación alrededor del estómago, derivar al especialista correspondiente para ver si esto tiene solución. Edema de mucosa, estenosis laringotraqueal, ver la causa de esa estenosis, ver si tiene resolución quirúrgica medicamentosa. Dependencia emocional de la traqueostomía, pacientes que tienen miedo de ser decanulados porque han sufrido algún episodio de ahogo en una decanulación previa. Esto sucede muchas veces en pacientes que han sido decanulados y que después desarrollan una estenosis o alguna dificultad respiratoria post-decanulación a los 3 días, a los 3 meses, y han tenido un episodio de ahogo, se los vuelve a canular, y cuando han pasado por esa situación, en general, tienen lo que se denomina una dependencia emocional a la traqueostomía. Con estos pacientes no solo se trabaja con los protocolos de rehabilitación, sino también con psicoterapia. Otra causa puede ser traqueomalacia, hipotonía laringotraqueal o aquellos pacientes que no tienen un buen manejo de su saliva y de sus secreciones. Cosas que ya hemos ido charlando a lo largo de esta charla. Criterio concreto de no decanulación, paciente que no protege la vía aérea. Un paciente que se broncoaspira es un paciente que va a necesitar una vía aérea artificial para poder protegerse. Aquellos pacientes con intolerancia a la oclusión de la cánula, ¿sí? Cuando tenemos una ACV vulvar, estos pacientes con lesión vulvar, por estar ubicada esta lesión en el centro deglutorio, donde se manejan los músculos deglutorios, probablemente la posibilidad de canulación sea nula. O aquellos casos, hablando hoy en día de lo que es medicina centrada en el paciente, en los deseos expresos del paciente de por algún motivo mantener su cánula de traqueostomía o su vía aérea artificial. Bueno, espero haber sido clara. Lo que quiero dejarles con esto es ver que a veces es solo cuestión de hacer lo básico pero bien hecho. Desde el año 1950 las viromes tienen el mismo sistema de escritura y sin embargo siguen sirviendo para lo que necesitamos. A esto me refiero. Con mucha tecnología o con poca tecnología podemos hacer las cosas bien. Saber anatomía, conocer la fisiología de la deglución y hacer una evaluación individual de cada paciente nos va a permitir que no solo hagamos lo básico, sino que lo hagamos bien. Muchísimas gracias. Espero que les haya interesado la charla y estoy dispuesta a las preguntas. Bien, gracias Marcela. Excelente tu presentación, realmente muy interesante para los que siempre hacemos cuidados intensivos. Hay 2 preguntas, ahí aparecieron más, pero bueno, comencemos por las primeras. Consulta, el blood test, Eduardo Terán, consulta, el blood test, ¿lo haces con las cánulas sin ocluir? Nosotros hacemos, dentro de nuestro protocolo, nosotros primero vemos cuánta saliva tiene el paciente, cuánto aspiramos por cánula subglótica. Nosotros como por protocolo, todo paciente que ingresa a nuestro centro de rehabilitación canulada, lo que hacemos es
colocarle una cánula de traqueostomía con puerto subglótico, porque aspirando el puerto subglótico nosotros sabemos qué cantidad de saliva tiene. Cuando vemos que aspiramos mucha cantidad de saliva y con mucha frecuencia, ahí no arrancamos con el Blue Test, porque sabemos que si desinflamos el balón, toda esa saliva va a bajar, o sea, vamos a limpiar, pero no va a funcionar muy bien inmediatamente. En general, para que el Blue Test sea fidedigno, lo hacemos con balón desinflado. En algunos casos puntuales de pacientes muy especiales, hemos recomprobado que el paciente se aspiraba, o sea que no tenía una buena función y le pintábamos la boca de azul con el balón inflado muchas veces, a veces simplemente para mostrarle al paciente o para mostrarle a la familia. Porque la familia ve que al de al lado le pintan la boca de azul, ¿y por qué a mi papá no le pintan? ¿Y por qué a mi papá no le pintan? Entonces, a veces lo hacemos de esta manera como para tener algo muy objetivo que nos permite informarle al paciente y a la familia de por qué no continuamos con la velocidad que quizás continúan otros pacientes. Espero haber sido clara. Bien. Otra pregunta de Milce Cabal. ¿Cuánto tiempo debe pasar para establecer el resultado del Blue Test tardío? ¿24 horas? Nosotros le tomamos 24 horas, un día y una noche. Sí, 24 horas. Daniela Benvenuti dice, hola, muy buena charla, muchas gracias. Aquellos pacientes crónicos con colapso de vía aérea mayor al 80%, está descrito el CPAP como tratamiento del mismo. ¿Tienen sugerencias con el tratamiento? Espera. Con el tratamiento de estos pacientes. Acá estoy viendo. Mira, este es un tema muy interesante. Nosotros, en estos pacientes que tienen colapso de la vía aérea, lo que hay que ver es si el paciente tiene el colapso continuo, que lo cual realmente le dificulta respirar, con lo cual le tenemos que mantener la vía aérea artificial. Porque si el colapso es importante, es dinámico y repercute en la función del paciente durante todo el día, y no le podemos quitar la cánula de traqueostomía. Tenemos que ver qué define el endoscopista, o en nuestro caso el otorrino que trabaja, hace de endoscopista muchas veces para ver, bueno, cuál va a ser la solución que se le va a dar, si se va a poner un Montgomery, si se le va a poner un stent, o sea, es una decisión médica. Ahora bien, hemos tenido pacientes en el que la obstrucción dinámica se manifiesta en los momentos de descanso. En esos pacientes sí utilizamos CPAP nocturno, que le permite descansar bien, que en el momento de relajación de la vía aérea, cuando duerme y en la posición de acostado, funciona como un estabilizador de esa vía aérea y le permite dormir tranquilamente, lo hemos usado también. Pero a veces pasa que el paciente no quiere tener el CPAP. Entonces ahí tenemos como digamos, la toma de decisión se hace dificultosa porque tenemos un paciente que también decide. Digamos, acá nosotros en nuestro centro estamos muy, no muy aferrados, pero estamos muy del lado de la medicina basada en el paciente. El eje de las decisiones muchas veces es el paciente, y aunque tenga indicación, si el paciente no quiere, no quiere. Entonces tenemos que buscar otra solución, ¿sí? No vamos a tomar soluciones que atenten contra la vida del paciente, pero sí la elección de algunos dispositivos las planteamos abiertamente con el paciente y la familia. Qué interesante eso, me resonó y me encantó una parte que dijiste de cuando el paciente escucha su voz, que el 99% piensa que no va a poder hablar. Lo humano, ¿no? Es decir, de la atención de un humano hacia otro humano, es decir, la atención en esto de las personas que necesitan nuestro cuidado y que muchas veces nos automatizamos y olvidamos a quién le estamos brindando ese servicio, ¿no? Y poder tenerlo en cuenta. Me llegó mucho esto de decir cuando el paciente escucha su voz y que también es motivador para seguir el tratamiento, ¿no? Ponerle más pilas. Mira, yo les voy a comentar acá, yo sé que esto queda grabado, no sé si es políticamente correcto, pero voy a comentar algo que hacemos que no es científico. Nosotros hacemos un Blue Test y lo pintamos durante el día y vemos que el paciente da positivo recién, ponele, a las 4 horas.
Y volvemos a hacer otro blue test al día siguiente, no porque haya mejorado, para corroborar que a las 4 horas empieza como a caer la fuerza y al paciente le empieza a dar positivo. ¿Para qué hacemos eso? Porque si yo sé que mi paciente da positivo a las 4 horas, yo tengo un gap de por lo menos 2 horas en que al paciente lo puedo hacer fonar. Entonces, ¿qué hago? El kine respiratorio que está de guardia, cuando va el familiar a verlo el domingo al mediodía, le tapa la cánula y le permite hablar con su familiar aunque sea media hora. Sería un paciente que vos decís, no, tiene que seguir teniendo su cánula funcionalizada. Se la desfuncionalizamos un ratito, para que le diga hola, para que le diga te quiero, para que le haga una videollamada y que lo vea y le diga, mirá, hablo 5 minutos. Cambia la posición y la adaptación, digamos, la adherencia del paciente a nuestros tratamientos. Cambia la predisposición del familiar. Entonces, yo sé que esto no es científico, pero es necesario. Y la verdad que no se nos broncoaspiró ningún paciente. Claramente, esta situación no se hace dejándolo al paciente solo con su celular haciendo la videollamada. Hay un kine especializado en vía aérea que está al lado del paciente presenciando la llamada por cualquier eventualidad, pero es lo que hacemos. Y en épocas de pandemia, mucho más. Nos hemos tomado licencias por humanidad. Porque un paciente deprimido no quiere ir al gimnasio, no quiere ir a las terapias. Entonces termina siendo más contraproducente. Digo, pensar en abrir posibilidades de intervención que sean seguras, aunque no estén descritas en los trabajos científicos. Y quizás con esto me crucifique, pero la realidad es que tenemos un montón de pacientes a los que hemos trabajado así. Los trabajamos con psicología, con nutrición, con fonoaudiología, con terapia ocupacional y con las 2 áreas de kinesiología, respiratoria y motora. Bien, bien, en el acto del servicio médico, profesional de salud, no todo, si bien nosotros nos manejamos con conocimiento científico, hay una parte que es el contacto humano y que eso no se puede medir científicamente. Está, entonces, como decís vos, es la calidad de vida que le damos a esa persona, media hora, y mejora el tratamiento, mejora su motivación, que bueno, que es una atención holística, no solamente biologista, que me parece fantástico, Marcela. Aquí hay alguien que está hablando, dice, está muy bien, Marce, trabajar con la emoción, el área humana es pilar de la recuperación y motivación para la adherencia al tratamiento, apoyo por la participación de la familia también. Esto lo dice Ayelem Vaqueiro. Sí, Aye. A ver, digamos, fíjense que lo que yo les planteo es hacerlo con la presencia de los que conocemos y podemos captar rápidamente si hay alguna dificultad en el paciente. Entonces, digamos, si bien desde el punto de vista de registro quizás no es lo más adecuado, desde el punto de vista de estar al lado de profesionales que saben lo que hacen. Y les digo que cambia la cosa. Cuando pueden hablar, cambia la cosa. Yo he tenido un paciente post-COVID que aparte tenía miastenia, que era profesor, dio su primera clase con Zoom, un viernes a las 10 de la noche estando yo de guardia, controlándolo. El tipo todavía estaba canulado, le tapé la cánula para dar media hora de clase. Y fue feliz. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer, saber, evaluar, tener fisiología. O sea, podemos tener muchísimos métodos y yo soporto todos los métodos de desarrollo y de tecnología, pero no nos tenemos que olvidar de esto. La clínica es soberana y si nos sirve para motivar al paciente, a por él. A por él. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, realmente, Marcela, se nota la pasión con la que trabajás, con lo que brindás tus cuidados, y sobre todo a personas que las ves mucho tiempo, ¿no? Es decir, porque son pacientes crónicos y tenés otra relación. Son otros los tiempos, por eso digo, los que hemos salido de críticos, o sea, a mí me cambió la mirada cuando entré en crónicos. Te soy sincera, yo tenía la mirada cientificista absolutamente de medición de los que trabajamos en críticos, de que las cosas son o no son, tiene más de 40, tiene menos de 40, tiene más de esto, tiene menos... Pero entrar en el mundo del crónico, donde es el paciente, la familia, el entorno y la historia del paciente, abre
una serie de caminos que son, la verdad, muy interesantes de empezar a recorrer y de plantearnos, inclusive a aquellos que están haciendo críticos. Qué bueno. Aquí Gastón Toranzo Barreras te mando un aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que les haya servido. Es difícil un Sí. tema tan extenso porque, digamos, lo que les quiero cerrar es que en realidad amerita una clase, amerita deglución, una clase amerita tipos de cánula, ¿sí? Ujú. Una clase sola amerita decanulación de neuromusculares solo y otra clase sola los lesionados medulares altos. Son pacientes muy diferentes. Acá la idea era dar un pantallazo, un repensar nuestros pacientes, ¿no? Eh, Sí. Esto creo que quizás era el mensaje. Bueno, para tomarlo en cuenta lo anotamos. Ya vas a estar invitada también. Así que muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, despedimos a Marcela, agradecemos. Te Muchas saludan desde Uruguay gracias. también. Te agradecemos muchísimo Muchas y damos gracias. por El fin. sur también existe. Sí, 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 sí. Así que muchísimas gracias. Y esto de la tecnología nos permite estar más cerca. Así que muchísimas gracias, Marcela. No, por favor, ustedes. Excelente. Realmente muy, muy motivador tu tema. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Abrazo.